Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, todos y todas. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial en esta parte de funciones, operaciones con funciones más bien dicho. Ya en el video pasado vimos lo que fue suma, resta, multiplicación y división de funciones, algo que ya prácticamente lo hemos estado haciendo mucho durante todo este periodo, al igual que las transformaciones de funciones, o sea, mover la función hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, estirarla o contraerla, que ya también lo hemos estado mencionando mucho cómo se hace en los videos anteriores, además de que ya lo han hecho mucho en sus tareas. Pues hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama composición de funciones. Cuando hablamos de composición de funciones, hablamos de cómo generamos una sola función al utilizar dos funciones diferentes. ¿Okay? O sea, decimos que una composición es cuando yo genero de una función f con, voy a poner un círculo que va aquí, una función g, una función general. Esto me va a dar, por ejemplo, una g de f. ¿Ok? Si se fijan, la primera parte de la función que diga es una f de g. Disculpen ahí. Se me fue. Si se fijan, la primera parte me dice a cuál función voy a introducir la segunda función. ¿Cómo va a trabajar esto? Yo voy a escribir ahorita una función f de x que va a ser x cuadrada más 6. Y ahora voy a escribir una función g de x que va a ser un 3x más 2. Okay, tenemos esas dos funciones. Cuando a mí me hablan de que yo tengo que hacer la composición de estas dos funciones, me dicen lo siguiente: donde tú veas x en f, vas a poner la función g. Es lo que me está diciendo. O sea, voy a escribir paréntesis 3x más 2 al cuadrado más 6. Eso es exactamente lo que me dice. Cuando yo compongo una función, me dice que donde yo vea una x en la función base, que va a ser mi función que tengo aquí, la primera, yo voy a colocar la otra función como lo que hicimos aquí. Pero no solo puedo hacerlo de una manera que sean dos funciones diferentes, también puedo hacerlo con una misma función. O sea, tener un ejemplo, una f compuesta con otra f. O sea, tener f de x. ¿Qué es lo que me va a decir esto? Pues yo voy a generar esta función. Donde yo vea x de la función, voy a volver a poner la misma función. Okay. Y aquí ya tengo mi composición de función. Claro, la tendríamos que resolver y generar. Pero eso es lo que me está pidiendo. Donde yo vea la x en mi función base, en mi primera función, yo voy a introducir completa la segunda función. ¿Okay? Vamos a hacer unos ejemplos más para que vean esto. Voy a darles oportunidad de que copien. Okay, voy a borrarlo. Voy a mantener la misma composición de funciones, nada más voy a borrar esto. Y me dice lo siguiente: yo tengo una función que va a ser un x más 2.
y tengo una función que va a ser x entre x cuadrada más 1. Okay. Yo voy a generar esta función que tengo aquí. Pues mi función f de g de x es igual, donde yo vea x en f, voy a introducir mi función g. X entre x cuadrada más 1 más 2. Y es todo lo que tenemos que hacer. En algunos casos, pues nosotros podemos reducirlo más esto. O si nos dan un valor para esta función, se saca ese valor y se introduce directamente aquí. No es nada complicado trabajar con composición de funciones. Es solo cuestión de estar viendo lo que se va a realizar. Si checan su texto, van a ver ejemplos de estas composiciones, que es básicamente lo que yo he estado realizando aquí. La única regla que tenemos que seguir en composición de funciones es que donde yo vea x de la primera función, pongo toda la segunda función y ya. No hay una regla diferente, no hay un hilo negro ni nada que lo haga raro. Solo es eso. Donde yo vea x de la primera, pongo completamente mi segunda función. Y se acabó. Claro, nosotros podemos empezar a hacer reducciones de funciones, generar todo esto, pues me da una función nueva. En el caso de las que teníamos al principio, pues yo hubiera extendido el cuadrático y genero una función ya final que me va a decir todo lo que yo estoy haciendo. Pero la principal pregunta que pueden tener es, bueno, ¿esto para qué me puede servir? ¿Sí? En la parte de las inversas de las funciones, tenemos que tomar en cuenta algo. La vez pasada les comentaba que si una función es una función, dejen copien esto y voy a seguir con el video. Okay. En la parte de la inversa de la función, anteriormente veíamos que si yo tenía una gráfica de esta manera, estoy poniendo un ejemplo, y una línea que toca un solo punto de la gráfica, entonces esa gráfica tiene inversa. Digamos, si no quieren esta, ponemos esta, que se vea más claro. En su libro les comenta que esto se le llama hacer una función inyectiva. Una función inyectiva pues es aquella a la que tiene un monodominio, o sea que nada más tocamos un punto de la gráfica. ¿Y qué tiene que ver esto con las funciones y con la composición de funciones? Pues cuando yo hago una composición de funciones entre en una función original y su inversa, me tiene que generar x totalmente. Miren de esta manera, vamos a poner esta regla. Cuando se realiza una composición de funciones, cuando se realiza una composición entre f de x y f a la menos 1 de x, o sea, la inversa, da como resultado x. ¿Okay? Cuando yo realizo entonces esa composición entre f de x y f de x a la menos 1,
me va a dar x. Ejemplo, yo sé que si tengo una función de x igual a raíz de x, yo sé que su inversa, porque va a ser f a la menos x a la menos 1, va a ser x cuadrada. ¿Cómo lo podemos saber? Si se acuerdan, yo les decía en los videos anteriores que si yo me dan una función igual a raíz de x, por ejemplo, yo tengo que despejar x para encontrar su inversa. ¿Sería? ¿Cómo quito la raíz cuadrada? Pues la elevo al cuadrado. Así que f de x al cuadrado es igual a x. Luego se cambian. F a la menos 1 de x es igual a x al cuadrado. Y así es como encuentran la inversa. ¿Ok? Pues por eso yo sé que la raíz de x, su inversa es x cuadrada. Así que la voy a componer. ¿Qué quieren que haga? ¿Pongo esta dentro de esta o esta dentro de esta? Bueno, voy a tomar la composición de f a la menos 1 de x. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, que esto me va a dar x. Ahora vamos a hacer la composición de f a la menos 1 de f de x, y esto va a ser igual a que tenga la raíz cuadrada de x cuadrada, que esto es igual a x. ¿Okay? Estamos comprobando esa ley. Cuando una función es inversa de la que estamos calculando, cuando yo realice su composición, me va a dar una x totalmente, nada más. Voy a hacer otro par de ejemplos ahorita. Nada más copien estas dos partes. Ahorita voy a borrar lo que tengo aquí. Solo voy a dejar el título. Ok, ya considero que pausaron y copiaron. Vamos a ver. Voy a agarrar como f de x igual, ¿qué tal? 3x más 2. Una recta. Una recta que tiene una pendiente en 3 y está en dos lugares hacia la izquierda, colocada en mi plano cartesiano. Vamos a calcular su inversa. Primero, f de x menos 2 es igual a 3x. Segundo, paso a dividir esto a todo lo que tengo acá. X va a ser igual a f de x menos 2 sobre 3. ¿Okay? Así que mi función inversa de x va a ser igual a x menos 2 sobre 3. Vamos a comprobar ahora si estoy bien en el cálculo. Voy a formar la composición de lo siguiente. F de f a la menos 1 de x. O sea, a la función original le voy a poner su inversa adentro. Dijimos, donde yo vea x, pongo la función que estoy mencionando. O sea, voy a poner esta, voy a poner 3 que multiplica a x menos 2 sobre 3 más 2. 3 entre 3 se van. Me queda x menos 2 más 2. Menos 2 más 2 me queda x. Se comprueba que sí es la inversa. Vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a formarla al revés. A la función inversa le voy a introducir ahora la función original.
Y esto me va a dar entonces que voy a tener, en lugar de x voy a tener 3x más 2 menos 2, todo sobre 3. Más 2 menos 2 se me va a quedar 3x sobre 3. 3 entre 3 se va y me queda x. Okay. Y ya comprobamos que la función es totalmente inversa y estamos bien en ello. Entonces estamos viendo un método sencillo de comprobar que sí estamos seleccionando bien la función inversa de la función base que estamos teniendo. Y con eso, pues prácticamente terminamos este tema. Ya lo otro que nos queda es hablar sobre cómo se reflejan, que es algo que ya les he comentado hace un momento en los videos anteriores. Le voy a dar más oportunidad que copien. Ok. Lo que les digo que cómo se reflejan es lo que les comentaba en videos anteriores, de que si es simétrica respecto al origen o es simétrica respecto al eje. La inversa, por ejemplo, como estamos hablando de funciones que son impares, siempre van a ser simétricas respecto al origen. Okay. Vamos a poner esa regla. La función inversa siempre es simétrica respecto al origen de la función original. Esa regla tenemos que tenerla siempre presentes. O sea, estas funciones inversas siempre son simétricas respecto al original. ¿Qué quiero decir? Yo tenía, por ejemplo, mi función raíz de x. Okay. Su inversa es algo así. Claro, estoy usando la mitad nada más de ella. Y no se pone sobre un medio, porque sobre un medio estamos cambiando la proporción. Lo estamos estirando. Se pone así nada más la mitad. Si yo trazo un espejo para que una sea el reflejo de la otra, ese espejo tiene que pasar totalmente por el origen para que cuando yo ponga mi espejo esté viendo el reflejo exacto de mi otra función. Normalmente se van a cortar en algún punto ambas, pero así es la simetría entre ellas, para que lo tengan presentes. Ok, con eso pues creo que no hay mucho problema con lo que queda pendiente de la unidad. Hemos hablado sobre cómo es la función inversa, la composición de las funciones,
cómo estos se relacionan para encontrar y comprobar cómo se obtiene una función inversa, y la simetría de la función inversa respecto a la función original. Por lo cual, pues, este ha sido un tema rápido. Estuve revisando la lista de ejercicios. Muchos de los ejercicios que vienen mucho más adelante son repasos de los ejercicios anteriores, de lo que han visto, nada más los van complicando un poco, pero es lo mismo. De estos son muy pocos, así que, muchachos, con esto damos por terminado este video, y también damos por terminado esta parte de nuestra unidad. Nada me queda decirles que tengan un buen día y que nos vemos pronto.